He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ahora con ustedes, sus moderadores, el doctor Lionel Ramírez y el evangelista José Santiago, con su programa Hablando a las Puertas de tu Alma. Dios bendiga a toda nuestra amada audiencia que está en sintonía de otra audición más de este su programa, Hablando a las Puertas de tu Alma. Qué bueno, qué gozo, qué alegría, qué regocijo que usted está hoy ahí con nosotros en sintonía. Hay unos números de teléfono que están apareciendo en la pantalla de su televisor para que usted nos pueda llamar y presentar su pedido de oración. Este que les habla su hermano en Cristo, José Santiago, siervo del Señor. Y en este día queremos recordarle que hoy, esta noche, en nuestra iglesia cristiana, la Voz del Espíritu Santo en Guaynabo, pastoreada por nuestro amado pastor, el doctor Lionel Ramírez, y su amada esposa, la pastora Wanda, tenemos la visita del profeta de Dios, el pastor Radamés Lachapelle, directamente desde la República Dominicana. Y sabemos y estamos en la expectativa de que hoy vamos a tener una visitación de gloria y de poder y de autoridad en nuestra iglesia. Si usted necesita información de cómo llegar a nuestra iglesia, sírvase en llamar a los números de teléfono que están saliendo en la pantalla de su televisor, porque hoy usted no se debe de perder esta tremenda bendición. El año pasado, nuestro hermano Lachapelle hace casi un año estuvo con nosotros y la iglesia recibió una impartición de poder gloriosa. Y esta noche, en esa vigilia, sabemos que va a haber una visitación gloriosa de parte de nuestro Señor. Pero quiero dejarles con mi amado pastor en este momento para que pueda dirigirse a la audiencia con palabras de salud y luego entremos en la palabra del Señor. Sean todos bendecidos rica y abundantemente. En esta ocasión estaremos hablando de la salud emocional y la espiritualidad contemplativa. Esto te va a ayudar a través de lo que vamos a explicar, cómo escuchar la voz de Dios y cómo poder reflexionar tu vida ante el proceso de crecimiento en una relación con Dios y Dios contigo. Finalmente vas a poder entender quién tú eres delante de Dios y quién es el Dios al que tú le sirves. De tal manera que así como Jesús fue uno con el Padre, tú también seas uno juntamente con Él a través del Espíritu Santo que mora en ti. Así que usando esta base introductoria, vamos a proceder a leer el versículo de Lucas. Lucas 10, 38 al 42. Estamos usando la versión de Reina Valera, que es la más común entre el pueblo de Dios. Amén. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba, con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tremendo. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, pedimos que esta palabra que ha sido vertida aquí a través de estos medios de comunicación, Sí, Señor, prospere para la cual ha sido enviada. Declaramos que nuestro pueblo cristiano y aún no cristiano que esté sintonizando esta estación, Sí, Señor, se le abrirán los oídos para el Ay, entendimiento. Santo. Su mente estará sensible a recibir esta información. Para tu gloria. Su mente totalmente será transformada a la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Sí, Señor. Y que su corazón estará sensible y blando para ser activado conforme al fuego del Espíritu Santo, Aleluya. de tal manera que esa sensibilidad Sí. lo lleve a conocer a un Cristo vivo y pueda plasmarse el carácter de un Cristo vivo en la vida de cada uno de ellos.
declaramos y desatamos Sí, esta Señor. palabra en el nombre de aquel que tiene un nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, y amén. amén. Fíjate, José, que este relato es interesantísimo porque el problema de Marta va más allá de sus obligaciones. Es decir, su vida estaba dividida en una descentralización de lo que es Jesús en su vida, porque se estaba entreteniendo más en los quehaceres que en lo que Dios le quería dar a María. Y esto es típico en el creyente que va al culto y a la misma vez que empieza a recibir la palabra, empieza a pensar, dejé la casa abierta, dejé las luces prendidas, el carro no le puse seguro, se me olvidó dejarle la comida a los perros, no le puse agua, y al fin y al cabo, cuando entras a la predicación te estás entreteniendo en el pensamiento que te está haciendo sacar de la comunión de la palabra de Dios que se está dando. Es típico esto en el creyente. Por lo tanto, la personalidad de Marta es una personalidad que está muy irritable y muy ansiosa en los dimes y diretes del afán de los días. Y lamentablemente su vida se sale del orden perfecto que Dios quiere para su vida porque se sale de la comunicación, de la información que Dios le quiere llevar a través de su palabra. Y si algo importante en la vida es que nosotros mantengamos una comunicación en la revelación de esa palabra a nuestro ser. Cuando Dios nos está hablando a través de su palabra, a través de la predicación, tenemos que tener todos los sentidos centralizados en lo que nos está dando la palabra. Porque si Él nos está comunicando una verdad que es absoluta, que es irrefutable, que es edificante para nuestra vida, y no tenemos la mente en lo que Él nos está diciendo, entonces, ¿en qué estamos perdiendo el tiempo? O sea, tenemos que darnos cuenta que su hermana María era todo lo contrario a Marta. Su hermana María estaba a los pies del maestro. Wow. Por lo tanto, al sentarse a los pies del maestro a escucharlo, va a experimentar que la presencia de él cautiva todo su ser. Al cautivar todo su ser, porque todos los sentidos de María están puestos en lo que Dios le está trayendo, te hace vivir una vida contemplativa. Y la vida contemplativa significa una vida cimentada verticalmente a los principios de la palabra de Dios. Y eso te hace sentarte a ti directamente a poder aprender de parte del maestro a través de su palabra, cuya vivencia es tan real que permite que tú mismo puedas aprender directamente del maestro en el aquí y en el ahora, viviendo en este mundo terrenal. O sea, esto es grande, porque puedes disfrutar de esta manera una intimidad tan profunda que puedes ser cautivado y cautivada completamente para la palabra de Dios en tu vida y con la palabra de Dios, de manera que esa palabra te edifica y te cimenta en una contemplación divina en el plano que estás viviendo y puedes llegar a la profundidad espiritual de tener una relación íntima con Él a través de esa palabra. Quiere decir que María, fíjate, diferente a los demás, no trata de dar órdenes. Por ejemplo, cuando tú observas el comportamiento de la gente que acaba de escuchar la predicación, te dice, pero a mí me hubiera gustado que me lo hubieran enseñado de esta manera, pero a mí me lo hubieran gustado que me lo enseñaran con un papelito, con una figurita, con un bultito, con una lamparita, con una alfombrita. Y entonces tú te das cuenta que la vida contemplativa de esa persona que está recibiendo la palabra se está desviando de la realidad. O sea, que hay un patrón que altera el aprendizaje porque se entretuvo mirando cómo ella le gustaría que lo hicieran en lugar de fijarse cómo dice Jesús que es. Eso es. Entonces, hay una desvinculización, una pérdida de centralización en la vida cristiana porque estás tratando de imponer un criterio en lugar de aceptar el criterio que te da el maestro. Sí, Señor. Nuestra vida, el centro de nuestra vida tiene que ser Jesús necesariamente. Y la espiritualidad contemplativa produce un equilibrio entre Dios y el hombre, que es tu vida. Si tú no mantienes ese equilibrio, donde tú puedas dedicarte de lleno a aprender lo que el maestro te quiere dar y empiezas con objeciones en la forma que tú quieres que te lo enseñe, en la forma que tú lo quieres recibir, en el aquí y en el ahora, vas a divagar y vas a perder la esencia de una relación de intimidad con Dios cuyo propósito es edificar tu vida.
conforme a la palabra de Dios. Y esto ocurre cuando la vida está sellada por una cualidad rica y alegre en nuestra contemplación de vida. No hay otra forma que tú puedas conseguir esto si no hay esa contemplación de vida donde obligatoriamente tú buscas entrar en una intimidad con Dios sin fijarte en los detalles pormenores o microscópicos que te rodean. La pregunta es, ¿cuánto tiempo necesito para estar a solas con Jesús para que fluya la vida en Cristo en mi vida? Yo te quiero decir que eso es diferente de persona a persona. Nunca es igual para una persona. Yo puedo darte mi ejemplo. Yo continuamente estoy hablando con el Señor, pero últimamente el Señor me está ministrando de esta manera. Hay muchas veces que te doy la información, estás guiando o estás pendiente de atender a una persona para servirle, pero no estás escuchando el detalle de lo que yo te estoy explicando. Cuando el Espíritu me ministra en esta forma, pues ciertamente yo tengo que hacer muchas cosas en poco tiempo, porque estamos emergiendo de una iglesia que se está formando en grande y siendo chiquita está penetrando a muchos países. Pero ¿qué pasa? Eso a la misma vez me ha sobrecargado de muchas cosas y me preocupo por servir excelentemente a Dios. Y me ministraba el Espíritu de esta manera. Te hablo muchos detalles que se te están yendo porque el momento contemplativo tuyo y mío está siendo mermada. Porque estás haciendo muchas cosas para mí, las cuales las aplaudo, pero necesito hablar más detalles contigo. Es una manera contemplativa donde el Espíritu me está ministrando de que porque haga muchas cosas para Dios, no es que esté mal, pero no es tan solo eso lo que quiero, sino es que hagan tal vez menos cosas, pero más exacto a lo que quiero. Y Él nos está enseñando que las presiones externas de las responsabilidades que tenemos muchas veces nos están aprisionando a hacer las cosas con prisa y estamos dedicando menos tiempo a comunicarnos con Él, a escuchar detalles. Porque el hecho sustantivo de que continuamente yo mantenga un diálogo con Él y Él mantenga un diálogo conmigo, no significa que el tiempo de calidad contemplativo con Él sea disminuido, sino por el contrario, tiene que ser agrandado. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en hacer muchas cosas grandes para el Señor ocurren los mayores errores que tú puedas hacer. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo contemplativo te da detalles específicos, aún pequeños, para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y con la gente que atendemos. Así que esta noche vamos a hacer una comparación de la salud emocional con el tiempo espiritual contemplativo para poder tener una idea de dónde estamos cimentados. Nuestra salud emocional, la base es amar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es Cristo, es la verdad. De eso no tenemos duda. Pero escúchame lo que dice en 1 Corintios 13. Es más, 1 Corintios 13:13, hay un versículo específico que te habla de esta verdad. Y dice de esta manera. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjate que nuestra salud emocional, para que sea buena y correcta, tiene que estar cimentada en amar la verdad, que es el amor. Puedes tal vez hacer milagros, puedes tener mucha fe, puedes sacrificarlo todo por la obra de Dios, pero ser un bebé espiritual. ¿Por qué? Porque como nos deja Pablo ver, el fruto genuino está marcado por el amor sobrenatural que trabaja en nosotros y a través de nosotros. Es decir, que por lo tanto tenemos que cambiar nuestras prioridades. Tenemos que dedicarle tiempo a nuestro hogar, tenemos que dedicarle tiempo a nuestras esposas, a nuestros hijos y también tenemos que aprendernos a amar a nosotros mismos. Yo soy pastor de la iglesia La Voz del Espíritu Santo y yo tengo que decirte, tu amado pastor, apóstol, como lo quieras llamar, hombre de ministerio, tienes que sacar tiempo para atender tu hogar, tienes que sacar tiempo para atender tus hijos, pero también tienes que sacar tiempo para descansar. Sí, Señor. Todos sabemos que la mejor hora para orar es a las 3 de la mañana y que es el momento donde recibimos el mayor insumo de su presencia. Pero también necesitamos saber que es de Dios y de bendición y de amor a su verdad
que nos amemos a nosotros mismos. ¿Cómo nos amamos nosotros mismos? Entendiendo y sabiendo que necesitamos descansar y cuidar nuestra salud. Y es algo que tenemos que aprender, porque yo que vengo de la vieja escuela, donde me enseñaron, tienes que gastarte para el Señor. Tienes que gastarte para el Señor. Eso produce en nosotros un sentido de responsabilidad donde no sabemos cuándo detenernos para que tengamos salud emocional correcta. Es bien importante lo que estás diciendo, pastor, porque estás hablando de un balance. Y es algo que es bien importante que el pueblo comprenda esta palabra, porque cuando no hay un balance, hay un desequilibrio. Entonces perdemos sintonía y entramos en el afán donde estaba metida Marta. Y es bien importante que, como está indicando nuestro querido pastor, tú tengas un orden de prioridades en tu vida. Primero es nuestra relación con Dios. Usted no puede perder la relación con Dios y ocuparse en el ministerio y dejar la relación con Dios, que es el error graso, doctor, que muchos ministros en nuestro país y gente que ahora mismo nos están viendo han perdido la intimidad con Dios. Entonces, cuando pierden la intimidad con Dios, ¿qué es lo que sucede? Entras en un afán, porque entras en un deseo de complacer tus deseos, de llenar tus anhelos, y te sales de la voluntad de Dios y entras entonces en desobediencia y desequilibrio. Sí, señor. Y una vez tú alteres tu salud emocional, difícilmente la puedes recuperar, porque para eso necesitas ya un tratamiento terapéutico más especializado. Sí, señor. Porque estamos diseñados para trabajar y descansar. Sí, y ese antiguo adagio que decía la gente, gástate trabajando para el Señor, no está dentro del propósito de Dios. No es que no te muevas a hacer lo que tienes que hacer, tienes que moverte, pero tienes que mantener un equilibrio, porque una buena salud emocional, una salud emocional correcta, te va a permitir saber cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo para nuestra vida. O sea, que cuando miramos esto tenemos que preguntarle, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Sabes qué es? Que conozcan el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento o todo entendimiento, como dice Reina Valera. Efesios 3, 18 al 19 es muy interesante porque Pablo nos habla de la verdadera identidad cuando Dios nos ama. Y cuando Dios nos ama y sabemos lo que es el amor de Dios en nosotros, entonces nosotros podemos ser llenos de la plenitud de Dios. Sí, Señor. Fíjate que para ser llenos de la plenitud de Dios, tenemos que tener las emociones correctas, cimentando en el conocimiento de la altura, la anchura y la profundidad del amor de Cristo. Porque tiene que ser extensivo a nosotros. Tú no puedes estar cansado para recibir la llenura y la plenitud de Dios. No puedes. Si la unción viene con el cansancio que tú tienes poderoso, dices, pues me levanta la unción, pero al poco rato te caes otra vez. Y no es propósito de Dios que tú le sirvas bien al pueblo y dejes a tu esposa, a tus hijos, a tus seres queridos abandonados. Porque por ahí entra el enemigo. Porque por ahí entra el enemigo, como bien dice José, y te arrebata la bendición de tu hogar. Y tú necesitas tener un hogar estable, unos hijos estables, una esposa amorosa, unos hijos que sepan y sientan el amor. Mira, yo doy muchas consejerías. Y los hijos de los pastores son los más maltratados y rechazados. ¿Y sabes por qué? Porque no se dedicaron a dedicarle el amor pleno y completo. Y la llenura, la plenitud de Dios en la vida de ellos, jamás nunca fue visible ante los hijos de ellos. Porque el primer ministerio, ¿cuál es, pastor? Su casa. Su casa, la familia. Si usted descuida el ministerio, que es la familia, ¿qué sucede con el enemigo? Tiene la puerta abierta para entrar. Tiene acceso directo para minar y para destruir la familia. ¿Y qué es lo que Dios nos está trayendo en esta palabra? Que Dios quiere restaurar la familia. De hecho, la institución básica es la familia. Y el mejor testimonio para que el pueblo de Dios viva y vea lo que tú predicas, tiene que testimoniarlo en la casa pastoral. Wow. Y lamentablemente nos hemos descuidado mucho de eso. Yo aprendí esto hace un tiempo atrás y lo estoy practicando, pero tengo que ser honesto. Todavía tengo que reconocer que tengo que descansar más. Sí. Y hacer un tiempo de descanso para servirle más excelentemente al Señor. Y esto yo quiero decirte una cosa, mis amados televidentes. Eso no te exime de que tú no puedas ser honesto y transparente.
Es necesario que lo seamos, porque el amor de Cristo así nos requiere y nos demanda y nos exige. Pero para poderlo ser, tenemos que vivirlo. Es necesario que aprendamos a descubrir que la misericordia de Dios para nuestra vida está siempre presente. Y por eso, a pesar de todas estas irregularidades o debilidades, Dios siempre está ahí para cubrirnos, para ayudarnos. Pero yo quiero decirte que el enemigo aprovecha cualquier debilidad para tomar ventaja en tu vida. Sí, Señor. Hoy en día estamos teniendo muchos problemas de infidelidades de todo tipo, de fornicaciones espirituales. Dentro de la casa. Dentro de la casa de Dios. No estamos hablando del mundo impío. Del mundo impío es no dar que lo esperemos, pero dentro de la casa de Dios. La tasa de divorcio en el pueblo de Dios es más alto que en el mundo secular. Wow. Y una de las explicaciones claras y tangenciales que el Espíritu me ministraba, el Espíritu Santo me ministraba, era esta. No estamos viviendo la vida contemplativa con las emociones correctas. Sí, Señor. Nos estamos gastando para Dios. ¿Y qué hay de nuestros hijos? ¿Qué hay de nuestra familia? ¿Qué hay de nuestra esposa? Merecen ser atendidas, Sí, Señor. merecen ser cuidados, Sí, Señor. merecen ser bendecidos. Yo siempre me recuerdo esto, cuando mi hija en una ocasión, yo soy médico de profesión y pastor por vocación y por esclavo del Señor, Amén. porque esa es la verdad. Y con gozo. Y con gozo. Me dice en un momento dado cuando llego a mi casa, ¿cuánto tú ganas la hora? Saidel, la chiquita, me dice, ¿cuánto tú ganas la hora? Y esa pregunta me estuvo a mí tan dificultosa y molestosa, pero ¿y por qué la pregunta? Y ella llorando sobre un librito de pintar me dijo, voy a guardar en mi alcancía lo que ganas por hora para comprar una hora contigo. Wow. Hermano, yo no quiero que usted pase por las cosas que yo pasé. Dios. Usted está a tiempo para vivir una vida contemplativa con emociones correctas delante de Dios. Wow. El amor de Dios está cimentado en nuestra verdad. Y si nuestra verdad está en el amor de Dios, entonces tenemos la verdad. Pero si no tenemos el amor de Dios, no tenemos la verdad. Sí, Señor. Por lo tanto, tenemos que cimentarlo en una disciplina emocional que te hace que te des cuenta verdaderamente qué tienes que corregir en tu vida. Sí, Señor. ¿Qué patrón estás llevando en tu vida que te hace vivir fuera de las emociones correctas? Sí, Señor. Fuera de una vida contemplativa donde el Espíritu Santo te pueda redarguir de lo que tienes que corregir en tu vida. Es importante que saques ese tiempo. Tienes que entrar en el silencio de Dios. Tienes que vivir en la soledad con Dios. Tienes que tener un devocional dedicado a Dios. Tienes que tener una meditación sensitiva a las Escrituras, donde te va a detener de la vorágine vertiente de la velocidad que el mundo quiere que vivas, para que entres en el poder de su presencia, en plena comunión con Él. Yo te invito a que reflexiones sobre esta palabra y puedas atesorar el poder vivir por el poder de su presencia en paz, gozo y armonía, donde tu vida se torne fructífera, no solamente en tu congregación grande y poderosa, donde señales, milagros y prodigios acontecen, sino que tu vida esté cimentada en un testimonio fehaciente de la verdad de Cristo, Señor Jesús nuestro. De tal manera que hoy, que eres pastor o apóstol, ministro del Evangelio, evangelista, tus hijos se sientan orgullosos de lo que tú haces. Sí, Señor. Y quieran imitar un tipo de vida semejante a la tuya, porque le diste un tiempo de calidad a tu familia, porque le diste un tiempo de calidad a tu esposa, porque verdaderamente pudiste plasmar el amor de Cristo en la vida de aquellos que viven todos los días contigo. Sí, Señor. No solamente en la congregación, porque eso sería muy fácil, sino en aquellos que verdaderamente están pagando el precio para que tú puedas cumplir el propósito de Dios. Yo te llamo a la concordancia de que tome esto muy en serio, Sí, Señor. porque no podemos permitir que la buena semilla que nos dio el Señor se dañe a causa de no conocer la anchura, la altura, la profundidad y la longitud del amor de Cristo, Señor Jesús nuestro, para con cada uno de nosotros. Hoy es un buen momento que puedas reflexionar para enderezar tu vida en la dirección correcta y tu vida sea bendecida. Sí, Señor. Esto va a permitir que puedas conocer cada vez más al Dios vivo y la persona de Jesús se pueda plasmar completamente en tu vida
y así como el Maestro nos enseñó a amar, podamos amar en todas las direcciones para que Él sea glorificado en nuestra vida. Y yo te aseguro a ti que tus hijos, que tu esposa y todos los que viven contigo amarán lo que tú haces y tú serás un testimonio a seguir en la vida de cada uno de ellos. Sí, Señor. Hoy hay un llamado poderoso de parte de Dios para las familias cristianas, un llamado de unidad, un llamado de intercesión. Y en este momento, al filo del programa, mi pastor y yo vamos a orar para que esta unión familiar, lo que el enemigo ha socavado dentro de la familia, porque él sabe que si destruye la familia, destruye la iglesia y lo destruye todo. Eso es así. Pero la iglesia que nos está viendo hoy es más sabia que eso. Hoy vamos a orar, vamos a clamar por las familias y los hogares. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, Sí, Señor. te damos gracias. Sí, mi Porque Dios. hoy tu Espíritu Santo está restituyendo Sí, Señor. los años que el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta devoraron y Sí, comieron en las Señor. familias. Sí, mi Dios. Nosotros establecemos aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, en las naciones que nos están viendo, el señorío de Jesucristo en las familias, el señorío de Jesucristo en los hogares, en los matrimonios, en los hijos, para que tu plan perfecto se cumpla. Abre el entendimiento a tu pueblo, a tu Señor. iglesia, para que pueda caminar en pos de esta Sí, mi palabra Dios. que hemos declarado. Y tu bendición nos cubra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Será hasta una próxima ocasión. Que Dios les Eso bendiga es. rica y abundantemente. Este fue su servidor, el pastor Leonel Ramírez, y nuestro evangelista de la iglesia, José Santiago. Santiago. Adelante con el Señor. Hasta luego. Gracias por haber sintonizado nuestro programa. Esperamos que tu alma haya sido edificada por la palabra hablada. Puedes comunicarte con nosotros accesando nuestra página web www.radiobes.org.